esta tercera conferencia de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía correspondiente al mes de octubre y que corresponde al tema rol del turismo en el marco de la política exterior peruana y que será ofrecida por el embajador Nicolás Roncagliolo. Pero antes quisiera yo permitirme, para que ustedes conozcan parte del récord profesional y personal de nuestro expositor, primero quiero decirles de que el embajador Roncagliolo es un compañero mío del Colegio Militar Leoncio Prado, del cual ambos formamos parte de la 21ª promoción, de manera que para mí es un enorme gusto presentarlo como compañero, pero ahora como un distinguido profesional de la diplomacia del Perú. Él ha seguido estudios de letras y humanidades en la Pontificia Universidad Católica y además es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Francisco en California. Por tanto, su título es diplomático de carrera de la Academia Diplomática del Perú. Él ha sido embajador en varios países y se ha desempeñado como director nacional de Desarrollo Fronterizo y Límites, director nacional de Protocolo y Ceremonial del Estado, ha sido secretario general de la Presidencia de la República, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, de modo que estamos nosotros ante una personalidad muy pero muy valiosa para la diplomacia del Perú. Además ha sido, quiero que ustedes sepan, ha sido embajador del Perú en Ecuador, embajador del Perú en Israel, embajador y cónsul general del Perú en California, embajador del Perú en la República de Sudáfrica, ¿no? Tiene una larga data de condecoraciones ofrecidas por distintos países con la orden de Gran Cruz al Mérito por Alemania, por Ecuador, por España y naturalmente por la Cancillería del Perú. Tiene también un récord de publicaciones que hace que este trabajo intelectual haya merecido que él se convierta en un docente de la Academia Diplomática del Perú. Dicho todo esto, entonces, es un breve resumen de su récord profesional y académico. Voy a presentar con mucho cariño a nuestro expositor, el embajador Nicolás Roncagliolo. Adelante, embajador. Muchas gracias, doctor Carlos Villena y compañero del colegio. Realmente es un honor para mí estar presente. ¿Está bien el tono de voz? ¿Se escucha claro? Perfectamente. Excelente. Es un honor, como decía, pues estar en esta oportunidad aceptando la cordial invitación de dar esta charla en la distinguida Universidad Ricardo Palma, a la cual he asistido en diferentes oportunidades, ¿no? Y tocar un tema de gran actualidad, ¿no? Porque es uno de los sectores que ha sido muy golpeado pues, por esta pandemia que se dio a inicios del año y que justamente pues, ha afectado a los diferentes componentes del sector, ¿no? Y que estamos en una etapa franca de recuperación, que es una etapa que es progresiva. Hemos escuchado declaraciones oficiales de los representantes de los gremios, de Canatur, la ministra justamente de Comercio y Turismo, y tenemos la expectativa pues que este sector adquiera para el 2021 un importante nivel de recuperación. Entonces, en ese contexto es que yo quiero traerles esta presentación de lo que es el rol de Cancillería, cómo la Cancillería visualiza el sector turismo en el marco de su política exterior, ¿no? Y qué importancia tiene, y de qué manera Torre Tagle, como se le denomina a la Cancillería, colabora dentro del Estado, dentro del esquema del Estado, en este importante sector que se llama la industria sin humo, ¿no? Es la industria que ha tenido realmente muchas satisfacciones durante décadas en muchas partes del mundo, en España y en nuestra región misma, en México, muy destacado justamente por toda su capacidad promocional, y Perú está pues ingresando en todas estas décadas, estos años pasados, pues con gran vigor en esta importante actividad. Entonces, dicho esto, vamos a
con el uso, la ayuda pues del PPT, ir dando las explicaciones y dando también un poco mi experiencia como funcionario en diferentes puestos. Al final quiero concluir dando pues 13 lugares donde he servido y que hemos trabajado fuertemente en la promoción de la cultura y el turismo con instrucción de la Cancillería. Entonces podemos empezar poniendo la primera vista. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hay en los antecedentes del turismo, ¿no? De los tratadistas que hablan de que el turismo pues es muy antiguo, si bien es cierto, recién en el siglo pasado ingresa con fuerza, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay antecedentes remotos, ¿no? Por ejemplo, si se habla de Grecia, se menciona pues que en la época de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, las diferentes ciudades-estado pues se desplazaban al lugar donde se realizaba esta Olimpiada y había pues un movimiento importante en torno pues a estos juegos, a estos deportes que marcaron un antecedente importante en la vida deportiva de la humanidad. Luego en Roma también había pues cierta actividad, no como la que hay en estos tiempos, pero sí, Roma se caracterizó pues por sus grandes rutas y era un imperio enorme que abarcaba pues no solo Europa, sino el Medio Oriente, parte de Asia, etcétera. Entonces, las rutas que eran muy conocidas en la época del Imperio Romano, pues era un medio de comunicación y conectar pueblos y culturas. En este contexto, y además como manera de antecedente, creo que es importante mencionar, por ejemplo, que en la Biblia se habla el famoso pasaje del nacimiento de Jesús, que se da una orden por parte del Imperio Romano, que era el que dominaba el Medio Oriente, de que las personas, los judíos, tenían que trasladarse a su punto nativo. En este caso, pues, la Virgen María se trasladan a Belén. Llegando a Belén, dicen las Escrituras, pues, está copado, ¿no? Está realmente todos los albergues, ¿no? Podríamos decir moteles de aquella época, estaban copados, y ahí ya se conoce cómo fue pues el nacimiento de Jesucristo. Luego saltamos al Renacimiento y ahí se ven también ciertas manifestaciones de turismo, pero un poco más selectivo, no era un turismo masivo, era un turismo pues de las clases altas, de la aristocracia, de los nobles, que visitaban las diferentes capitales, París, Roma, etcétera, pues con vistas a conocer cómo estaban organizados los sistemas políticos y cuáles eran los atractivos culturales de la zona. Pero esto va a adquirir un gran empuje ya con el surgimiento de la burguesía, la revolución industrial, y como decía al comienzo, pues el verdadero boom del turismo se da después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, he hecho este pequeño recorrido para poder situarnos un poco cuál va a ser la situación de Perú y América Latina en ese contexto. Empecemos señalando una definición de turismo como un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales y de negocios, ¿no? Y como un antecedente, acá señalamos que lo vamos a desarrollar luego, de que en un momento de la historia de la evolución de las instituciones turísticas de Perú, FOCTUR, justamente en 1990, se cierra y en una etapa donde había pues mucha promoción de la actividad privada, el sector privado, la promoción de inversiones, la reinserción del Perú en el nuevo sistema económico, en el sistema económico internacional, la Cancillería comienza a adquirir un rol importante que tenía antes, no ya un rol primordial, conociendo pues de que nuestra Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene numerosas agencias, numerosas embajadas, consulados y representaciones fuera, y la idea era justamente utilizarlas de la forma más eficiente posible. Siguiente vista, por favor. Entonces, este es un poco el contexto general. Ahora, a nivel mundial, indudablemente se cuenta con una organización que es la OMT, Organización Mundial de Turismo, ¿no? Que señala las actividades que he mencionado antes, que constituyen turismo, por supuesto, ¿no? Deben hacerse en un tiempo consecutivo, mínimo de un año, ¿no? Con fines de ocio, ¿no? De negocios u otros. Desde el inicio del siglo pasado, el turismo se ha convertido
en uno de los sectores que más han generado impactos positivos en las economías de muchos países. En el turismo se constata el uso intensivo de mano de obra y constituye una actividad generadora de empleos. La labor pionera del turismo en América Latina está íntimamente ligada al desarrollo turístico norteamericano. Según uno de los tratadistas conocidos en esta temática, el doctor Alfonso Jiménez, señala que la población de este país, es decir, Estados Unidos, se incorpora de manera importante en el flujo turístico por Europa desde 1918, es decir, desde fines de la Primera Guerra Mundial, y con mayor fuerza luego pues de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos perfectamente, ¿no?, todos los docentes, alumnos e invitados que luego de esta terrible Segunda Guerra Mundial, pues Europa quedó destruida y realmente la potencia que emerge es pues los Estados Unidos, ¿no?, que justamente su economía y su capacidad y su industria bélica era la que permitió poner la balanza a favor de los aliados, ¿no? Y lógicamente en Estados Unidos aquí iba a marcar el ritmo de la economía y también lógicamente la actividad turística, porque ya Estados Unidos es conocido en Europa, es admirado justamente por su capacidad y por el apoyo a las democracias, ¿no?, que fue decisivo justamente para vencer a los países del eje, ¿no? Entonces vemos pues como el año 45 es una fecha clave para pues iniciar toda esta nueva etapa de lo que se va a conocer como turismo masivo, ya no un turismo selectivo, no un turismo de élite, sino un turismo en que incorpora no solamente las clases altas, sino las clases medias, inclusive las clases trabajadoras. Pasemos a la siguiente, por favor. El siguiente, ahora vamos a dar algunos datos de cifra de turismo. La siguiente página, la siguiente lámina, que son datos generales. Esto es muy interesante, esta lámina me la proporcionó Cancillería, ¿no? Y vemos cómo la cantidad de puestos de trabajo que incorpora el sector turístico, ¿no? Son 1.400.000 empleados, trabajadores. Fíjense la cantidad de eventos y actividades, no solamente restaurantes, hotelería, guías turísticos, turismo ferroviario, fluvial, artesanías, congresos, convenciones, en fin, museos, todo lo que significa, ¿no?, movilizar la infraestructura, el personal, las personas, los expertos en el turismo, para que podamos recibir, ¿no?, el flujo turístico, que es muy importante pues para el desarrollo nacional y sobre todo para la economía. Seguimos, por favor, siguiente. Bueno, acá vemos un gráfico también de llegadas de turistas internacionales, cómo ha ido subiendo del 2002 al 2019, es decir, hasta el año pasado, ¿no? Es una cifra ascendente, que lamentablemente, pues como todos sabemos, fue paralizada o fue suspendida por la pandemia, las medidas de emergencia, el tema del pare de la economía, justamente por la cuarentena, todas estas cosas que son ya ampliamente conocidas y que se está tratando de revertir de alguna manera en esta etapa por el gobierno con el sector privado y con todas las agencias vinculadas a los sectores económicos. Siguiente, por favor. Bueno, acá también ingreso de divisas por turismo, que es muy interesante, cómo ha ido variando desde el 2002, ¿no?, en millones de dólares, cómo ha ido desde 2002, 800 es la primera cifra, y termina en un poco más de 5 millones de dólares hasta el año pasado. O sea, cómo de alguna manera se beneficia todos estos componentes del turismo con esa importante actividad. Y eso que Perú no es de los más destacados en ingresos de divisas, está México. México, tenemos noticias pues de que no es la empresa privada, sino el sector público de México, pues tuvo un gran apoyo, ¿no? Y lógicamente la industria turística de México pues es vital y ha generado más divisas inclusive del sector petroquímico, según los datos que conocemos. Siguiente, por favor. En el escenario de América Latina tenemos algunos datos también. El continente americano
ha visto una disminución, estamos hablando ya a partir de este año, del 55% de las llegadas de turistas internacionales, el Caribe 58%, América del Sur 52%, ¿no? Y todas estas cosas que notamos, por ejemplo, dice las Américas han perdido 59 millones de llegadas internacionales durante el periodo de enero-junio, o sea, durante medio año, ¿no? Y luego acá también se calcula que las regiones de América Latina y Caribe sufrirán pérdidas casi de 230 millones y las pérdidas de 12.4 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Son cifras y estimados que se han hecho recientemente. Siguiente, por favor. Luego tenemos esta información, ¿no? Que actualmente, debido a esta situación, la región hasta la fecha es una de las más afectadas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Luego señala que estimaciones preliminares a nivel mundial, la caída de la demanda internacional de enero a agosto de 2020 alcanzaría 70% y se traduciría en una pérdida de 705 millones de llegadas internacionales y unos 730 millones de ingresos de exportaciones, 8 veces las pérdidas de ingresos de 2009. Seguimos la siguiente, por favor. O sea que en cifras tenemos abundantes cifras, solamente da un pequeño muestrario. Este dato es interesante en la medida que nos permite especie de línea de tiempo, un conjunto justamente de hitos fundamentales en la historia del turismo, ¿no? COTUR, por ejemplo, se crea la Escuela Nacional de Turismo, y este COTUR hace un trabajo importantísimo, ¿no? El inventario del patrimonio turístico es el primer rectángulo que está al lado derecho. Luego, años atrás, se va a liquidar esta industria, este organismo, esta entidad, y se encarga al Touring Automobile Club del Perú para promover el turismo. Bueno, seguramente en tal momento se consideraba pues de que las rutas, el sistema vial era fundamental, entonces el Touring, que era una entidad internacional, bueno, pues podía cumplir un rol importante. Pero más adelante se va a crear la Corporación Nacional de Turismo, que es muy, muy importante, y luego se instituye el Entur Perú, ¿no? Que crea la Compañía Hotelera del Perú. Es ampliamente conocido pues los diferentes hoteles que se crearon y se establecieron a lo largo y ancho del país y que cumplieron un rol importante. Luego tenemos que se va a dar el año 68, justamente en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado, se crea el Ministerio de Industria y Comercio para promover el turismo a través de la Dirección General Turismo. Esta es una actividad pionera en el sector público, ¿no? Luego, más adelante, ya entramos en otra etapa, se establece la empresa de turismo con una visión privada, empresarial, y luego se establece el MITINSI, y era un superministerio que se denominaba Ministerio de Industria, Turismo, Integración y de Negociaciones Comerciales, que supervisaba la actividad turística. Esto fue justamente en ese periodo que este superministerio abarcaba todo esto, para llegar a la época actual, que es el MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio y Turismo, que es el ministerio que está funcionando en la actualidad y con el cual hay que coordinar directamente, especialmente la Cancillería, con las agencias del Perú en el extranjero. La siguiente, por favor. Es importante señalar en esta explicación, ¿no?, de que dentro de Cancillería, como en todas partes del mundo, había primero una dimensión cultural, o sea, el turismo se veía como un tema cultural, como un tema de promoción de los activos culturales que tiene el país, que son muchos, por supuesto, ¿no? Las ruinas arqueológicas, Machu Picchu, el norte, las diferentes culturas, Chavín, Tiahuanaco, el lago Titicaca, en fin, todo lo que el Perú ofrece en general al nacional y al turista extranjero, ¿no? Pero esta visión cultural fue desarrollándose con tiempo y especialmente ya en la década de los 90 se considera la dimensión económica, o sea, el turismo como una actividad generadora de divisas.
generador de divisas y generador de empleos. O sea que hay una evolución de una visión muy centrada en lo cultural a una visión económica, sin desconocer, por supuesto, lo cultural, lo social y todo el componente que engloba esta actividad. Siguiente, por favor. Ahora, habíamos empezado señalando este tema de la participación de la Cancillería. Y acá retomamos un poco ese enunciado que hicimos al comienzo, que al cerrarse justamente FOCTUR, que era una entidad que se crea, y lo hemos visto en las diferentes gráficas, que se crea en un momento determinado para cumplir una labor en el extranjero, por diversas razones y también por una razón de carácter económico y presupuestal, se le da y se encarga en 1990 a las misiones diplomáticas en el exterior la promoción del turismo, conforme a las políticas directivas que establece el MITINSI, ya sabemos que ese es el ministerio, el superministerio que se crea, y en coordinación con la oficina que se llama PROMPERÚ. En este sentido, se refuerza la labor de la Cancillería como entidad receptora y transmisora de información relevante para el desarrollo. Yo quiero quizás detenerme brevemente para señalar que en tal sentido a la Cancillería se le había asignado una función de contacto y de vinculación. El Ministerio de Relaciones Exteriores iba a ser una entidad receptora, es decir, como tenemos un cúmulo de misiones en el extranjero, embajadas, consulados y representaciones, ellos iban a recepcionar las informaciones del extranjero, es decir, donde habían ferias de turismo, actividades, eventos importantes, y transmitirlos para que el Perú esté presente, porque es muy importante estar presente en diferentes grandes ferias y exhibiciones turísticas para que el Perú pueda poner sus stands y promocionar la actividad económica, la actividad cultural, la actividad turística. Luego también el Ministerio de Relaciones Exteriores iba a ser un transmisor de información apropiada para el desarrollo del turismo. Y esto lo hacía a nuestras misiones en el extranjero, a través de justamente directivas que daba el MINCETUR, a través también de iniciativas que daba PROMPERÚ y también CANATUR, ¿no? En este sentido, nuestras misiones en el exterior también participaron en eventos, seminarios y festivales turísticos, y también cumplimos una misión muy importante, ¿no?, de promocionar estos eventos. Ahí he puesto una foto que corresponde a un evento que me correspondió, que me tuve el honor de organizar, uno de los tantos que organizamos. Esta vez fue en San Francisco, California, y veamos el concepto de unir los grupos musicales que estaban en el norte de California. Para esto deseo señalar que en California, en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con alrededor de 13 consulados generales, que son consulados grandes, para atender una población que puede estar bordeando los 2 millones o más de 2 millones de peruanos. Entonces, esta población distribuida en diferentes ciudades, ¿no? Los consulados se encargaban no solamente de atención a la comunidad, atender la renovación de los pasaportes, los poderes y todo lo que corresponde a la labor netamente consular, sino en la labor promocional. En un país como los Estados Unidos, que es un país enorme, ¿no?, muchos de ustedes deben haberlo visitado, haber conocido de una u otra forma, es imposible que una embajada que esté en Washington, que tiene una labor de relación con las autoridades de los Estados Unidos, una labor con el empresariado a nivel nacional americano, pueda desdoblarse con un territorio de semejante tamaño. Entonces, para esto existen los consulados que atienden primordialmente las necesidades de la comunidad peruana, pero también son promotores de la actividad cultural y turística. Y en este caso se organizó un evento que le denominamos Perú Canta y Baila, justamente con grupos. Teníamos como 7 grupos artísticos, culturales peruanos, que todos se agruparon y que permitieron hacer este tipo de labor de promoción, no solamente de la cultura, de la música, de la gastronomía y la bebida típica nacional, que es el pisco sour. Siguiente, por favor.
Acá vemos también que dentro de la Cancillería se ha establecido, originalmente, como habíamos señalado, existía la visión cultural de la promoción del turismo, por eso se había encargado a una dirección que se llama de Asuntos Culturales, ¿no? que es la que se encarga de proteger, difundir, promover la riqueza cultural, el tema del patrimonio cultural, la recuperación de los bienes. Todo ese tipo de labor lleva a cabo justamente esta dirección, pero al cambiar la visión de ser una promoción de cuestiones de tipo cultural a una visión de carácter económico, en la medida que el turismo es una actividad que genera divisas, que da empleo a un gran número de connacionales, se ha puesto en manos de la Dirección General de Asuntos Económicos. Esta Dirección General de Asuntos Económicos se encarga de promover intereses del Perú en el ámbito económico global, bilateral y multilateral, es decir, de país a país o a nivel de organismos internacionales. Y dentro de sus direcciones, de esta dirección general, está una dirección de turismo, con la cual las embajadas que trabajamos en el extranjero, en diferentes regiones, pues tenemos que contactar para recibir las indicaciones, las instrucciones, para llevar a cabo esta que es tan importante. El siguiente, por favor. Deseo también destacar que existe la organización, habíamos hablado de la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Y que esta organización está integrada por 125 países. Perú es uno de los integrantes y es un miembro muy activo y tiene 290 miembros afiliados del sector público y privado. O sea, tiene sector público, pero también tiene sector privado, corporaciones, entidades, ¿no?, que están inmersas en la actividad turística. Quiero también señalar no solamente la presencia del Perú en la OMT, sino también el Perú viene participando en promover los temas turísticos, en intercambiar puntos de vista para que el sector del turismo sea una actividad prominente en marco de APEC, que es justamente la organización de los países que forma parte, pues, de la cuenca del Pacífico, ¿no? Acá también hay un grupo de turismo especializado y Perú viene participando en cada una de estas reuniones. Luego sabemos también que existe una organización regional que se llama la Alianza del Pacífico. Esta organización, integrada por Chile, Perú, Colombia y México, realmente es una organización que se llama de integración profunda, ¿no? Porque no solamente busca el intercambio comercial, sino también tener una buena presencia de estos 4 países en la zona de Asia-Pacífico. Como se sabe, en los estudios internacionales se conoce que el presente y el futuro, la zona de la cuenca del Pacífico es donde se van a tomar las grandes decisiones. Se viene tomando y se van a tomar las grandes decisiones. En este grupo de países de APEC están, pues, las grandes potencias. Está el Japón, está la China, está Estados Unidos, Canadá, está también otros países asiáticos, está el Perú, y dentro de América Latina, pues, está Colombia, está Perú, está Chile y está México, y Colombia está también con miras a ingresar, y lógicamente Ecuador. Pero lo importante es que el Perú es un país miembro pleno y viene participando muy activamente en todas estas reuniones. Y en la Alianza del Pacífico somos prácticamente los gestores de la creación de esta alianza, que ha venido realizando muchas actividades. Ahí tenemos anotada, por ejemplo, la 6ª macrorueda de turismo de octubre del 2020, recientemente, donde participaron 180 empresas y se hicieron 6.000 citas de negocio. Todas estas participaciones de este año, pues, son por la vía virtual, que es la que se viene promocionando de manera importante. Y también a nivel binacional, quiero yo destacar que el Perú promociona y le da prioridad a sus relaciones con los países vecinos. Ese es uno de los temas prioritarios de la Cancillería. Y uno de los casos notables es el Ecuador, país con el cual tuvimos un pasado, como se dice, de encuentros y desencuentros, especialmente luego de la firma del protocolo de Río de Janeiro,
del año 42 y la suspensión del proceso demarcatorio, pasamos cerca de 50 años con una serie de dificultades, una serie de, a veces, de incidentes o conflictos localizados. El último fue el Alto Cenepa, pero felizmente el año 98 se da un acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz fue un acuerdo integral, un acuerdo positivo que marca pues el inicio de una relación de gran cooperación y gran fraternidad con el Ecuador. También en la parte, y quiero llegar a eso también, en la parte turística, con Ecuador se está trabajando, por ejemplo, en un tema muy importante que quizás no se ha difundido mucho. Existe un templo arqueológico que se llama Monte Grande, está en la zona amazónica, ¿no? Y tiene una antigüedad de 6.000 años, prácticamente es sumamente antiguo, y el objetivo de este templo, en el cual participan arqueólogos peruanos y arqueólogos ecuatorianos, es poner en valor esta zona fronteriza con una proyección de carácter turístico y con un componente social que está incorporado justamente en este proyecto. Y acá viene participando las instancias de integración de ambos países. Participa el Plan Binacional, que es muy importante, que justamente busca desarrollar aquellas áreas que por años han estado fuera del alcance de los estados, que por una u otra razón el Estado peruano no llegó. Entonces ahora se está dando una prioridad justamente a esta zona amazónica, que es importante su desarrollo, y se ha encontrado un vector importante a través justamente del templo arqueológico Monte Grande. Ahora, ¿qué importancia puede tener? Es una cosa que está en proceso, inclusive de mayor descubrimiento, de mayor difusión también en su momento, que se puede llegar a la conclusión, a raíz de esta investigación arqueológica binacional, ¿no?, de que la Alta Amazonía, y no México, va a ser posiblemente la zona del origen y de domesticación del cacao a nivel mundial. Es una cosa sumamente importante, y lógicamente ya se imaginan, ¿no?, la repercusión. Vamos a tener una nueva área de atención, de atractivo turístico a nivel nacional, más allá de las que ya conocemos, ¿no? Y además, lógicamente, va a haber una utilización, un apoyo justamente a los grupos aborígenes, a los campesinos y a la gente de la Amazonía, que es una cosa que consideramos que es sumamente, sumamente importante. Siguiente vista, por favor. Bueno, he tratado de hacer una explicación lo más resumida posible de lo que es prácticamente el rol de Relaciones Exteriores en la promoción del turismo, y yo quiero establecer algunas conclusiones. Algunas de ellas las he recogido de una tesis justamente de la Academia Diplomática, una tesis de la maestría para diplomacia, que la dio el señor Carrasco Estrada. Justamente es una tesis del año 96, pero que, haciendo la salvedad de cifras y elementos novedosos que se han dado en los últimos años, hay aspectos muy importantes a destacar. Por ejemplo, señala que en el campo netamente de la promoción del turismo receptivo, el Servicio Diplomático del Perú podría robustecer su participación en coordinación con entidades estatales y privadas encargadas, como el MITINSI, en su momento el MITINSI, ahora es el MINCETUR, el PROMPERÚ y CANATUR. A partir de la priorización de regiones y países, puede fomentarse un mayor número de conferencias, eventos y captar inversiones extranjeras. Esta es una conclusión. Y la otra importante es que el Perú cuenta, en términos comparativos, es un país que puede hacerse viable el aporte de esta actividad al desarrollo. Y es necesario crear un ambiente favorable y virtuoso entre el Estado y el sector privado. Yo quiero agregar una cosa importante, ¿no?, que la Cancillería viene colaborando activamente con el Ministerio de Comercio y Turismo, el MINCETUR y PROMPERÚ en el proceso de reactivación de este importante sector económico. Si bien es cierto, la situación del sector turístico ha sido muy fuerte, porque hemos visto justamente todos los sectores, todos los componentes nacionales del sector turístico y la cantidad de empleos
y el número de actividades que se realizan. Recientemente la ministra de Comercio y Turismo, Rocío Barrios, ha hecho una declaración, ¿no?, que estamos en una etapa, ¿no?, de reactivación del turismo en el Perú, en la cual se espera trabajar concertadamente entre el Estado con la empresa privada, ¿no? Y también en esta etapa de reactivación y apoyo financiero, justamente a pedido justamente de las agencias turísticas y de los representantes Canatur y diferentes entidades, se está incorporando también a los agentes turísticos, se está incorporando también a los guías y a los artesanos, es decir, a los pequeños trabajadores que forman parte importante del circuito turístico. Hay una estrategia que se ha anunciado que es una reactivación gradual del turismo. Y esta reactivación gradual, no podía ser de otra manera, ya ha empezado en este periodo. El mes de octubre es muy importante, ¿no? Hay una estrategia de turismo seguro por un lado en la integridad de los ciudadanos, pero también por lo que es la seguridad sanitaria. Y la idea que ha anunciado justamente la ministra de Comercio y Turismo, la idea es trabajar con los gobiernos centrales, regionales y locales. También hemos visto que se ha anunciado un componente de apoyo sostenible para promover el turismo, especialmente en Ucayali, en Loreto, en Piura, Tumbes y Lambayeque. Si al escuchar el nombre de estas ciudades o estas regiones, vemos pues de que son las regiones que fueron muy afectadas a los inicios de la pandemia. Entonces es muy importante que ellos reciban este apoyo fundamental del Estado peruano y de la empresa privada, ¿no? Podemos decir entonces pues de que vemos con cierto optimismo que el sector turístico comienza a despegar lentamente, no va a ser fácil, ¿no? Sin embargo, hay una muy buena expectativa. Vamos a la siguiente vista. Voy a cerrar la intervención mencionando muy brevemente que el servicio diplomático pues tiene una ley en la cual están los elementos centrales por los cuales nosotros tenemos el compromiso para promover nuestra economía y especialmente dentro del sector económico y el turismo, está dado pues por estos principios, estas funciones que se nos ha asignado: velar por la soberanía e intereses nacionales, promover y cautelar los derechos e intereses políticos, económicos, comerciales y culturales del Perú en el extranjero y contribuir al fortalecimiento de la imagen de Perú en el exterior. Todo esto está asociado pues también con la promoción del turismo. Hay una cosa importante que quiero señalarles un poco a la luz de mi experiencia como jefe de misión. Cuando un embajador, que es el jefe de misión, que va a dirigir una embajada o una representación, o también puede dirigir un consulado importante, porque también hay numerosos consulados que están a cargo, algunos embajadores, otros funcionarios también de alto nivel, que son ministros de servicio diplomático, ministros consejeros, pero el jefe de esta misión, quien dirige la misión, va a recibir un pliego de instrucciones sobre cuáles son los objetivos que debe desarrollar, cuáles son las actividades que debe llevar a cabo durante su gestión. Y parte de este pliego de pedidos, de instrucciones, está dado en la promoción del comercio, las inversiones, la cultura y el turismo. Y esto creo que es una cosa muy importante que se sepa, porque ese es prácticamente el pliego con el cual nosotros vamos a cumplir instrucciones. Y por supuesto mantenemos un contacto periódico, constante, ¿no?, con la Cancillería, que vamos ajustando pues el pedido, vamos haciendo también pedidos de apoyo, pues de apoyo presupuestal o apoyo de materiales para promoción turística. Y he tenido, y menciono 3 experiencias en la parte de promoción turística. Una es en Arica, cuando fui cónsul general, ahí está mencionado el periodo, hasta el año 91, ahí se trabajó en una época con el FOCTUR y también Agroperú, y pudimos llevar a Arica diferentes grupos culturales de promoción turística y promoción gastronómica, ¿no? Llevamos grupos, por ejemplo, de Chincha,
para promover la música afroperuana, que fue muy acogida en Arica. Y una de las cosas que recuerdo que fue interesante es que promocionamos Moquegua. Esa fue una promoción netamente turística porque se hizo justamente con las entidades turísticas del Estado peruano y se movilizó agentes turísticos y se movilizaron también miembros de la prensa de la región donde está situada Arica. Y nos movilizamos en buses, pasamos 2 días en la zona y se pudo conocer a fondo todos los atractivos que encierra esa zona. Eso es para dar el caso de una ciudad que fue Arica y fue una labor de promoción dentro de un consulado grande e importante. Otra, por ejemplo, fue cuando me correspondió desempeñar funciones en Israel. Esta vez fue como embajador, fue entre el año 99 y 2004. Si bien es cierto, acá no es tan fácil hacer este tipo de labor promocional por la distancia, porque no hay frecuencia de vuelos y porque lógicamente la población peruana también es reducida, no es un país realmente caro. Sin embargo, se pudieron hacer numerosas actividades importantes. Una de ellas, solamente para no extenderme de más, llegamos a realizar un evento turístico en la zona norte de Israel con la presencia de agentes turísticos que nos apoyaron, ¿no?, para promocionar diferentes partes o zonas del Perú, y se hizo en hebreo. Se pasaron varios videos, ¿no?, promocionando y hablando en hebreo, justamente el idioma que se habla en Israel, para pues fomentar los viajes hacia el Perú. Lógicamente eso fue acompañado de una presentación gastronómica peruana. Y finalmente en Sudáfrica, que es el último puesto que me correspondió servir hasta el 2018, estuve embajador de 2014 al 2018, fue una experiencia interesante, también un sitio bastante distante, ¿no?, bastante alejado del Perú. Son 4 o 5 horas de vuelo hasta Sao Paulo, y Sao Paulo son 10 horas adicionales, o sea que tampoco es cerca, tampoco tenemos, la comunidad peruana es reducida. Sin embargo, también trabajamos cercanamente con la Cancillería, con esta dirección de turismo que forma parte de la dirección económica que yo les mencioné antes. Trabajamos justamente varios eventos, ¿no? Uno de ellos fue la presencia de Arequipa en Pretoria, que es la capital de Sudáfrica. Y tuvimos en aquella ocasión, que fue con ocasión de la celebración del aniversario patrio del Perú, gastronomía de la ciudad de Arequipa. Tuvimos músicos que llegaron justamente de Arequipa, traídos por la región de Arequipa, de la zona de Camaná, y también los famosos trajes de Huititi. Y eso quiero hacer una pequeña explicación de que el baile de Huititi, el baile de Arequipa, fue reconocido como patrimonio de la humanidad, ¿no?, patrimonio inmaterial de la humanidad, que fue reconocido en el marco del UNESCO en una reunión que se llevó a cabo en África. Entonces, una obligación que se tenía era promover este baile, y uno de los primeros sitios donde se hizo la promoción fue justamente Sudáfrica, con motivo de las fiestas patrias, y hicimos justamente toda una labor. Ese acto, que normalmente era una recepción con pisco sour, comida peruana y bocaditos, se convirtió en un acto promocional. Entonces, esto fue una labor que realizamos en Sudáfrica, y que de alguna manera muestra cómo las embajadas, cómo los consulados y las misiones apoyan la labor de promoción cultural, la labor de promoción turística. Y además pensamos de que tenemos que ahora prepararnos para la reactivación del sector turístico. Es muy importante, hay que tener una visión optimista, hay que realmente acondicionar todos los elementos, y tenemos que contar con el apoyo a nivel nacional, no solamente del Estado, del gobierno nacional, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las entidades del sector público, sector privado y miembros del área académica, como universidades, como en este caso la Universidad Ricardo Palma, que he visto que este mes ha dedicado varias conferencias al tema del turismo. De esta manera, con este testimonio corto y breve de mi experiencia en la promoción del turismo, doy por concluida mi presentación
¿no? Y estoy a disposición para resolver las preguntas que estén convenientes. Muchas gracias, doctor Villegas.